despierto? Sí, yo. El número 11. ¿Tú eres? Buenos días. Soy el 4. Guay. El 11 de la Tierra, ¿verdad? El ya hacía vídeos para la red de Soundmate que existía. Así es. Mola. Me han hablado bastante de ti. Guay. Oye, ¿pudiste salvar alguno de tus vídeos? En Marte teníamos poca red, y solo conseguí ver unos pocos. Y me preguntaba si me podías transferir alguno para pasar el rato. Venga, vale. Te estoy transfiriendo uno de ellos. A ver si te gusta. Perfecto, gracias. ¿De qué trata? Ya lo verás. En 2003 se abandonan las antenas de la estación satelital de Telefónica. Las mismas que ayudaron a la NASA en el programa Apolo a la Luna. Y que ahora descansan sin que nadie les dé ningún tipo de uso. Vamos a ver qué se cuece ahí arriba. Esta estación consta de 4 antenas principales de unos 30 metros de diámetro, que a día de hoy siguen apuntando a algún rincón del espacio, congeladas en sus antiguas posiciones. Pues otro día, aquí explorando. Son las 6 de la mañana. Nos hemos levantado como a las 4:30 de la mañana y nos disponemos a ir a las antenitas. La idea principal es subir hasta la punta. No sé si se podrá, no sé si hay alguna forma de hacerlo, pero ojalá se pueda. ¿A cuál vamos de las 4? Esta es la más oculta, la que está oscura. Yo igual probaría con esta, porque es que la otra igual es un canteo subir. Teníamos la duda de si eso de ahí es una cámara de seguridad, pero parece que no, que es simplemente un poste. Qué bonita es. La antena a la que vamos a intentar subir fue construida en 1970, coincidiendo con la misión a la Luna del Apolo 13. Vale, por ahí están las escaleras. Parece que se va a poder subir sin problema. Al menos a la mitad de la antena. O sea, eso que está ahí es un ascensor, ¿no? Aunque no creo que funcione. Igual va con llave. Ahí se ven el resto de las antenas. En 1960, la NASA estableció la red de espacio profundo y se vio obligada a negociar el uso de tantas antenas como fuera posible por todo el mundo. Y aquí en España colaboraron con la empresa Telefónica. Vale, ya estamos arriba. Qué ganas de que amanezca. ¿Estás arriba? ¿Qué? Se puede subir. ¿Arriba del todo? Sí, sí. ¡Buah! Vamos, vamos. A ver. ¡Hostia, chaval! O sea, esto es ya el plato. Vale, pues esto es la última escotilla y ya estamos arriba. Oh, molaría mucho subir ahí, pero creo que no va a ser posible. Hostia, tú, creo que sí que se puede subir arriba, ¿eh? Por ese palo. Creo que se puede subir arriba. Hostia puta. Desde aquí no parece una antena, tío, parece una pista de skate. Ahora mismo estamos a unos 40 de altura. Parece que se puede. Es bastante resistente por lo que veo. Gracias a las estaciones de la zona, la NASA tuvo como respaldo todas las antenas de aquí, y las misiones del Apolo se realizaron de forma mucho más segura. Poco a poco ya va amaneciendo. Como dijo Neil Armstrong en una entrevista, sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el Apolo 11 y la estación satelital madrileña, nuestro aterrizaje en la Luna no habría sido posible. The Eagle has landed. Get back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. Pretty good little jump. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just checked this. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Estas son las vistas desde arriba, en primera persona. Llevo como 20 minutos anclado a esta especie de palo puntiagudo. He estado aquí agarrado con toda mi fuerza para no caerme porque se mueve un poquito encima. Pero yo creo que ha merecido la pena. Buah. Ahora descansar un poco la pierna. No se veía en el dron, pero todo eso está completamente lleno de agua. No sé cómo he podido dejar la mochila. Ahí está el trípode sosteniéndose como puede para no tocar ese agua fecal. Por suerte ya no emite nada de radiación, así que se puede disfrutar de las vistas sin problemas.
Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de los ministros de la Gobernación, Hacienda y otras personalidades, ha visitado la estación terrena de comunicación por vía satélite y que cuenta ya con una segunda antena parabólica para conectar con los países del Extremo Oriente. Tiene 30 metros de diámetro y cuenta con 152 circuitos simultáneos. Mira, quiero que se aprecie, o sea, es que tengo la pierna temblando literalmente, ¿eh? O sea, no del miedo, sino de estar haciendo todo el rato presión con la propia antena, porque estaba haciendo así presión entre las dos piernas. Buah, la tengo temblando, está como pocha. Por aquí tenemos unos tubitos que se usarían en caso de que esta antena se quedara congelada. La función de esto sería expulsar agua a presión para descongelar en caso de que esto se quedara lleno de nieve o de hielo. Buah, es que resbala un montón. Y encima como aquí. Habrá que desayunar, ¿no? Un poquito. Vamos. Y ahora un desayuno lunar, satelital, antenal. Un desayuno espacial, eso sí. Taza de la abuela, taza de Mario Bros. ¿Y cuál es tu taza? De cartón. Y hay colacao también, ¿no? Sí. Ya está, muchas gracias. Por la antena. Por la antena. Ha sido un placer, antenita. Gracias por todo. ¡Mua! Ya de día se podía apreciar que la antena llevaba décadas sin ningún tipo de mantenimiento. Vale, pues confirmamos que lo de abajo es una cámara. Espero que no nos haya visto. ¡Oh, qué bonito los caballitos ahí! Ah, no, son vacas, vale. Eso. También empezamos a ver movimiento dentro de las oficinas. Vale, ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado porque ahí hay gente trabajando en todo ese recinto de ahí. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Pues esto es el interior de la antena. Literalmente no sé cómo funciona nada, pero bueno, esto parece como los servidores de la antena. Es que no sé, hay piezas muy extrañas, así que no sé qué es qué pieza. Pero lo que existe es que aquí es donde se manejaba todo lo que es la zona central de la antena. ¡Qué pasada! Tengo entendido que la punta de esto tiene que estar como a la misma temperatura del espacio, a menos 273 grados. Así que tiene que ser curioso, no sé, hacerte un helado ahí en la punta. Esta antena era la más especial de todas, ya que estaba instalado en la misma todo el mecanismo de control. No como el resto, que disponían de un edificio adosado donde estaría la sala de control para manejarlas. Está completamente abandonada. Había una antena que tenía un poquito de luz, pero creemos que tampoco está en funcionamiento. Al parecer se abandonaron todas en 2003. Concretamente, el día de Nochevieja de 2003 fue la última retransmisión que hicieron estos armatostes. Con las nuevas tecnologías de la época, como los cables de fibra óptica submarinos, carecían de sentido mantenerlos en uso. Aquí hay un cuaderno con todas las observaciones que ha hecho la antena a lo largo de los años. Dentro todo estaba desordenado. Todo lo esencial y que a día de hoy se podía seguir usando se lo llevaron a otra estación satelital. Ahora mismo estamos en la punta, pero del interior de la antena. Y esto es lo que se ve. La entrada en funcionamiento de esta antena permitió establecer un enlace directo con Australia, donde ahí también se encontraban las estaciones de la NASA. Desde ese momento, el sistema Intelsat, Organización Internacional de Satélites de Telecomunicaciones, se convirtió en global y, sobre todo, un poco más fiable, ya que permitía conectar España con Estados Unidos a través de Australia. Vale, no sé por qué, ahora está saliendo agua de este tubo, no entiendo. Houston, ¿qué cojones es esto? Te juro que no he hecho nada, ¿eh? Es agua, ¿no? Y ningún ácido. A ver, muévelo. Oh, para. Agua estancada, nada sorprendente. Me acabo de fijar que ahí atrás hay como una especie de cortina, que eso supongo que es lo típico de las antenas, que se abre todo para poder ver el espacio también desde aquí, no lo sé. A ver si queda algún documento. Ah, pues sí. STS. Qué pasada. Operación y mantenimiento. Vale, me gusta más la portada que el interior. Esto no entiendo nada. Actualmente, en España, la NASA cuenta con la TSS-63, una antena gigantesca de 70 metros de diámetro. Vaya pedazo de bicho. Es gigante. Esta que veis fue la primera en ser construida, y entre los años 70 y 90 hicieron el resto. Va siendo hora de irse. Que puede que los de seguridad ahora estén más atentos. Vale, bajo ya. Vámonos aquí.
Hasta otro día, pequeña. Qué bonita es. Vale, igual hay que ir un poco corriendo porque esa cámara de ahí no me gusta nada. Gracias, camarita, por no chivarte. Nunca lo olvidaré. Y ya está. No pusiste ninguna bandera pirata arriba. En esta ocasión no hacía falta. Vaya pedazo de exploración. Enhorabuena. Gracias. Echo muchísimo de menos la Tierra, la verdad. Cuando acepté realizar este viaje no supuse que iba a ser tan duro dejar todo atrás. Y mira que ya han pasado centenares de años. Teníamos un planeta perfecto, ¿sabes? Y solo nos dimos cuenta de lo valioso que era cuando ya no había vuelta atrás. No creo que lleguemos a encontrar algún día alguno parecido. Es tan grande el universo, tan oscuro y tan brillante, tan infinito, tan bello, frío, inexplorado. Tengo miedo y ganas de ver lo que nos espera el futuro como especie. Allá donde vayamos, espero que no se repita la misma historia. En Marte la verdad que se vivía bastante tranquilito. Ya, bueno. Por cierto, creo que no te he mandado la parte final.